Hola clase, el tema del día es regla de 3 simple inversa. Sucede cuando relacionamos magnitudes inversamente proporcionales. Existen 3 casos o situaciones en las cuales nosotros utilizamos la regla de 3 simple inversa, los cuales son los siguientes. Primer caso, cuando relacionamos los días trabajados y las horas diarias que se trabajan. Por ejemplo, cuando usted labora para una empresa u organización y le conviene realizar un proyecto o trabajo importante, entonces, si usted le dedica muchas horas al día para lograr terminar ese proyecto, le aseguro que lo entregará en poco tiempo o se llevará menos días para poder terminarlo. Ahora, por el contrario, si usted le dedica menos horas de trabajo al día a este proyecto, le aseguro que lo entregará en mucho tiempo o se llevará varios días para poder entregar ese proyecto. Por ello es una magnitud inversamente proporcional, porque al aumentar las horas trabajadas, disminuyen los días, y al disminuir las horas trabajadas, aumentan los días. El segundo caso consiste en la relación de el número de empleados y el tiempo empleado para realizar un trabajo. Por ejemplo, cuando usted trabaja para un restaurante y es un cocinero y llegan muchas órdenes a la cocina, entonces le aseguro que se llevará mucho tiempo en poder completar todas las órdenes de los clientes. Ahora, por el contrario, si en el restaurante existen muchos más trabajadores, por ejemplo, más cocineros, entonces le aseguro que se llevará poco tiempo para poder terminar todas las órdenes que pidieron los clientes. Es decir, el segundo caso es la relación entre el número de empleados y el tiempo empleado para realizar un trabajo. A más empleados, menos tiempo, y a menos empleados, más tiempo. Por eso es una magnitud inversamente proporcional, porque al aumentar los empleados, disminuye el tiempo para terminar un trabajo, y al disminuir los empleados, aumenta el tiempo para terminar un trabajo. Y el tercer caso consiste en la relación de la velocidad de un carro y el tiempo empleado para recorrer una distancia. Por ejemplo, cuando se tiene una entrevista para un trabajo y usted ve que en la carretera no hay carros, entonces para llegar mucho más deprisa o tener un buen tiempo, usted aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, menos tiempo se va a llevar para llegar a la empresa. Ahora, por el contrario, si en la carretera hay mucho vehículo, hay mucho tráfico, lo obliga a bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque puede chocar con otro carro. Entonces, al disminuir la velocidad, aumenta el tiempo para poder llegar a la empresa o al destino que usted quiere ir. Por ello, es una magnitud inversamente proporcional, porque al aumentar la velocidad, disminuye el tiempo, y al disminuir la velocidad, aumenta el tiempo. Estos casos son para la regla de 3 simple inversa, porque mientras que una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa. Veamos este ejemplo para comprender cómo se trabaja la regla de 3 simple inversa. Les leo. Número 1. Si 3 empleados terminan un trabajo en 10 horas, preguntan, ¿en cuántas horas terminarán el mismo trabajo 12 empleados? Entonces, como primer paso sería en clasificar los datos que tengo, es decir, nominarlos. ¿Qué tenemos? Tenemos empleados y tenemos horas. Entonces colocamos empleados como primera variable, empleados, y horas como segunda variable, horas. Usted le puede colocar también hombres o personas, y aquí le puede colocar tiempo. Es decir, la forma en que usted denomine las variables no importa. Lo importante es clasificarlas, porque con base a ello podemos nosotros realizar la regla de 3 con mucha facilidad. Entonces, ya conociendo que tenemos empleados y horas, vamos a extraer los números. Entonces,
Dice, si 3 empleados, 3, en este orden, 3 empleados terminan un trabajo en 10 horas. 10. 3 empleados, 10 horas. Vamos en orden. ¿En cuántas horas? Preguntan tiempo. Por eso una X. ¿En cuántas horas terminarán el mismo trabajo 2 empleados? Y ya tenemos extraídos los datos. Y en orden. Porque si 3 empleados terminan un trabajo en 10 horas, ¿en cuántas horas terminarán el mismo trabajo 2 empleados? Veamos si es una magnitud inversamente proporcional o directamente proporcional. Es directa cuando los datos aumentan y es inversa cuando uno aumenta y el otro disminuye. Entonces, a menos empleados, más tiempo, y a más empleados, menos tiempo. Es una magnitud inversamente proporcional, como lo que vimos en el segundo caso de empleados y tiempo. Cuando es una magnitud inversamente proporcional, le colocamos un menos abajo, un más arriba, y encima de la X siempre le colocamos un más. No es que sean negativos o positivos, sino que me va a indicar que voy a multiplicar todo lo que tenga signo más y lo dividiré con todo lo que tenga signo menos. Esa es la forma de trabajar la regla 3 simple inversa. Vuelvo a repetir, cuando sea una regla 3 simple inversa y comprobamos que es una magnitud inversamente proporcional, le colocamos menos abajo, más arriba, y encima de la X siempre un más. También pudiera ser multiplicar recto y dividir con el que está solito. Cuando era directa, multiplicábamos cruzado y se dividía con el que estaba solito. Aquí sería multiplicar recto y se divide con el que está solito. Pero yo les sugiero que trabajemos de esta forma. Cuando sea inversa, menos abajo, más arriba y encima de X un más. Ahora colocamos X es igual a 3 por 10 dividido 12. ¿Por qué? Hay que multiplicar todo lo que tiene signo más y se divide todo lo que tiene el signo menos. Ahora multiplicamos 3 por 10, que es 30, pero pueden utilizar la calculadora si de repente aún tienen dificultades con las multiplicaciones. 30 dividido 12. Ahora divido 30 dividido 12. 30 dividido 12 es igual a 2.5. ¿2.5 qué? Son 2.5 horas. Porque nos están preguntando horas. Y tiene lógica, ya que si 3 empleados terminan un trabajo en 10 horas, entonces 2 empleados terminarán en 2.5 horas, en menos tiempo. Porque a menos empleados, más tiempo, y a más empleados, menos tiempo. Es una magnitud inversamente proporcional. Ahora, para finalizar, hay que colocarle la respuesta de manera descriptiva, porque es una pregunta de un problema. Entonces, ¿en cuántas horas terminarán el mismo trabajo 2 empleados? Entonces, terminarán en 2.5 horas el mismo trabajo 12 empleados. Y de esta forma se realiza la regla de 3 simple inversa. Continuamos con más ejemplos. Hola clase, continuamos con los ejemplos de regla de 3 inversa. Empecemos. Les leo. Número 2. 15 hombres construyen una casa en 40 días. ¿Cuántos hombres la construirían en 25 días? Entonces, como primer paso vamos a clasificar los elementos. Es decir, ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos hombres y tenemos días. Son los datos del problema. Sin embargo, ustedes lo pueden clasificar o denominar de otra forma. Le pueden colocar empleados y le pueden colocar tiempo.
empleados y tiempo. Aunque no importa, lo importante es clasificarlos. Luego vamos a extraer los datos en el orden que aparezcan. Tenemos 15 como primer dato, 15 hombres construyen una casa en 40 días, 40 es el segundo dato. Luego dice, ¿cuántos hombres la construirían? X abajo de hombres, porque no sabemos, en 25 días. 25 abajo de 40. Ya teniéndolo ya ordenado, veremos si es una regla 3, directa o inversa. Es decir, la directa es cuando las dos magnitudes aumentan y la inversa es cuando uno aumenta y la otra disminuye. Veamos. A menos hombres, más días se va a llevar. Y a más hombres, menos días se va a llevar. Por ello es una magnitud inversamente proporcional. Ya conociendo que es una regla de 3 inversa, porque son inversamente proporcionales, vamos a colocarle un signo menos abajo, un signo más arriba, y encima de la X un más. No es que sean negativos o positivos, sino que ello me va a indicar que voy a multiplicar todo lo que tiene signo más y lo dividiré con todo lo que tiene signo menos. También puede verse de esta forma. Multiplicamos recto y lo dividimos con el que está solito. Como en la regla de directa, ahí multiplicamos cruzado y lo dividíamos con el que está solito. En este caso se multiplicaría recto y se divide con el que está solito. Pero les sugiero que mejor utilicemos los signos porque es más preciso. Entonces, como es una regla de 3 inversa, colocamos menos arriba, menos abajo y más arriba. Vamos a multiplicar todo lo que tiene los signos más y lo dividiremos con todo lo que tiene signos menos. Entonces, X es igual a 15 por 40 dividido 25. Entonces, realizamos la multiplicación. 15 por 40 en la calculadora obtenemos 600. 600 dividido 25. Ahora dividimos los 600 dentro de 25 y obtenemos 24. ¿24 qué? Son 24 hombres, porque lo que nos preguntaban eran hombres. Y ya conociendo la respuesta vemos que tiene lógica. Si 15 hombres terminan una casa en 40 días, 24, que es mucho más personas, lo terminarán en 25 días, que es menos tiempo a como la primera situación. Ahora colocamos la respuesta de manera descriptiva, porque es un problema y hay que darle respuesta siempre. Sería, ¿cuántos hombres la construyeron en 25 días? Entonces, 24 hombres construyeron la casa en 25 días. Y de esta manera se resuelve la regla de 3 simple inversa. Pasemos al tercer ejemplo. Les leo. 7 hombres hacen una obra en 14 días. Pregunta, ¿en cuántos días podrían hacerla 8 hombres? Entonces, vamos a clasificar primero. Hombres y días. Y colocamos los datos según como aparecen. 7 hombres. 7. Hacen una obra en 14 días. 14. ¿En cuántos días? Pregunta días. Podrían hacerla 8 hombres. Ya teniendo ordenado la regla de 3, vemos si es directo o inverso. Es directa cuando los dos aumentan e inverso cuando uno aumenta y el otro disminuye. Entonces, si 7 hombres realizan la obra en 14 días, quiere decir que 8 hombres que son más la terminarán en menos días. Menos hombres, más días, más hombres, menos días. Es una magnitud inversamente proporcional. Como es inversa, le colocamos un menos abajo, más arriba
encima de X va un más, siempre, 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 que se les quede. Multiplicamos todos los signos más y los dividimos con los signos menos. O, como les indiqué, se multiplica recto y se divide porque está solito. Pero mejor utilizar lo de los signos porque es más exacto. Ahora multiplicamos. X es igual a 7 por 14 dividido entre de 8. Multiplicamos 7 por 14 en la calculadora y obtenemos 98. Colocamos 98 dividido entre de 8. Realizamos la división. 98 y dentro de 8, 12.25. 12.25 ¿qué? Días. Entonces, 12.25 días se llevará de tiempo 8 hombres en terminar la obra. Y tiene lógica, porque a más personas, menos días se llevará. Ahora colocamos la respuesta de manera descriptiva. ¿En cuántos días podría hacer la obra 8 hombres? Entonces, en 12.25 días se podría hacer la obra ocho hombres. Y de esta manera se resuelve la regla de 3 simple inversa, en donde una magnitud aumenta y la otra disminuye. Siempre recordando que cuando es inversa se coloca un signo menos abajo, más arriba, y encima del X un más, donde se multiplica todos los signos más y se divide con los signos menos. Y siempre busque una respuesta si tiene lógica, para cerciorarse que todo está bien escrito. Muchas gracias por su atención. Continuamos con la tarea. Hola clase, la tarea es la siguiente. Resuelva los siguientes ejercicios de regla de 3 inversa. Le leeré cada uno de sus numerales para que no tengan problema a la hora de copiarlo en su cuaderno. Muy bien. Numeral 1. 5 secretarias hacen un trabajo en 3 horas. Pregunta: ¿en cuántas horas harán el mismo trabajo 5 secretarias? Numeral 2. 16 hombres hacen un trabajo en 22 días. Pregunta: ¿en cuántos días podrían hacer el mismo trabajo 14 hombres? Numeral 3. A la velocidad de 70 km/h, un automóvil emplea 5.5 horas en ir de una ciudad a otra. Pregunta: ¿cuánto tiempo se llevaría si su velocidad fuera de 140 km/h? Numeral 4. Si 3 empleados terminan un trabajo en 10 horas, pregunta: ¿en cuántas horas terminarán el trabajo 12 empleados? Numeral 5. 12 hombres construyen una casa en 60 días. Pregunta: ¿cuántos hombres la construirían en 40 días? Por favor, enviar su tarea según el día que le indique el cronograma de actividades. Y desde ya les deseo muchos éxitos en la elaboración de la misma. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.